En mi caso, he presenciado una situación de maltrato intrafamiliar. Mi vecina vivía con su hija y su marido. Ambos salían a trabajar y dejaban a la niña, que en ese momento tenía cerca de 10 años, en casa de su abuela, hasta que sus papás llegaran del trabajo. Muchas veces los vecinos más cercanos se daban cuenta que mientras la señora se iba a trabajar, su marido simulaba irse al trabajo, pero regresaba horas más tarde a su casa, aunque no precisamente venía solo a descansar, puesto que llegaba con otra mujer. Se decía que era la amante del señor. Y entre rumores también salía a la luz que el señor ya tenía otra hija con esa mujer, pero era obvio que mi vecina no se había dado cuenta de esa situación. De tantas veces que su marido traía a la amante a su casa, ella se enteró y una noche se escuchó una fuerte discusión en aquella casa. Insultos, gritos, la niña lloraba y hasta era posible distinguir golpes. A los días de haber sucedido eso, vi a mi vecina nuevamente y llevaba fuertes morados en sus brazos. Me dirigí a ella y le pregunté qué le había pasado. Como éramos allegadas, decidió contarme. En lo que me decía, recalcó que no podía dejar a su marido, lo amaba y no pensaba dejar a su hija sin un papá. También decía que ella no sería capaz de vivir sin él, así que preferiría aguantar los golpes con tal de que él no se fuera con esa otra mujer y las abandonara a ella y a su hija. Aclaró que fueron pasando los días y la situación se repetía, pero mi vecina había decidido seguir estando con aquel hombre. Era de suponer que aquel señor tenía dominio sobre su mujer, pues sabía que ella no lo iba a dejar por más de que él le causara daño. A los meses se mudaron de ciudad y he escuchado que la situación de esta pareja ha mejorado, pues el hombre no se volvió a ver con su amante, pero decidió llevarse con él a la hija que tenía con aquella mujer. Por ello no había vuelto a golpear a mi vecina y siguió junto a quien le había tolerado todo lo anterior y su primera hija. Es decir, que mi vecina le aguantó al punto de que el hombre decidió cambiar y ahora viven los cuatro, la pareja y las dos hijas. Teniendo en cuenta tu concepto de cuerpo, ¿qué libertades son oprimidas en este caso? La libertad de decidir y actuar por sí mismo. El miedo le priva de esta libertad, se vuelve la persona sumisa y se comporta como le ordenen o como cree que al otro mejor le convenga. Segunda pregunta, ¿qué fuentes de poder son usadas en este caso? La fuerza física, porque el hombre tiene la capacidad para la violencia, aún sin usar instrumentos de fuerza, conduce a la agresividad y se apodera violentamente del cuerpo de la mujer. Otra son las ideas, debido a que la mujer no es capaz de liberarse de aquella opresión o decidir por sí misma, no opta por una libertad individual, más bien elige callar ante el hombre. Tercero, ¿qué leyes del poder se aplican en este caso y por qué? 1. El poder es como el agua, porque el hombre sintió que podía apoderarse de su mujer y una vez haya tomado dominio sobre ella, usó esta fuerza que tenía a como él mejor le funcionara y conviniera. 2. El poder nunca es estático, porque desde la primera vez que el hombre recurrió a la violencia con su mujer y ésta no hizo nada, él siguió haciendo lo mismo con ella cuantas veces lo deseara y cada vez las agresiones eran mayores, pero llegó un punto donde él decidió cambiar y este poder se fue descomponiendo. Tercero, el poder se forma. Opino que la misma mujer se encargó de darle a conocer al hombre que tenía poder sobre ella y que ella no haría nada ante este hecho. Cuarta pregunta, ¿qué acciones contra el poder puede ejercer la persona que está siendo oprimida? Una sería tener la capacidad de hablar y no callar, valerse por sí misma, dejándole claro a aquel hombre que él no tenía derecho sobre ella. Otra, denunciar a su marido por violencia intrafamiliar.